en diferentes sistemas del cuerpo humano o sistema fisiológico. Vamos a comenzar prácticamente hoy. Ahorita más adelante, cuando ya entren todos, hago la toma de lista. Por ahora, pues vamos a mirar este proceso. Fitoterapia para el sistema circulatorio. Primero que todo, para poder hablar sobre fitoterapia para el sistema circulatorio, tenemos que saber qué es el sistema circulatorio, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar específicamente sobre fitoterapia para todo lo que tiene que ver con las enfermedades vasculares, ¿sí? O trastornos vasculares periféricos, lo que son venotónicas y venoprotectoras, prácticamente lo que son aparte de las plantas. Sabemos que la adaptación del sistema venoso desde el punto de vista de su funcionamiento, un modelo de adaptación para luchar contra la gravedad, porque eso es lo que es el sistema, lo que es realmente el sistema venoso, es una regulación compleja y se puede equilibrar fácilmente. La enfermedad vascular venosa se define como un conjunto de alteraciones hemodinámicas sanguíneas que se manifiestan cuando hay alguna perturbación en el sistema venoso. El 40% de la población, por su régimen de vida, trabajo de pie o sentado muchas horas o ocio sentados, ¿cierto? En algunos países orientales como Japón, no pasa esto, no pasa que haya problemas en el sistema venoso porque tienen dentro de sus, me imagino que sus empresas y sus actividades, depender mucho y mejorar su sedentarismo como tal, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que más puede trabajar y es el estar muchas horas de pie. Y recuerde que el regente de farmacia la mayoría de veces está más de pie que sentado, ¿no? Tanto estar mucho tiempo sentado como estar mucho de pie hace que haya un problema de gravedad con el sistema nervioso venoso periférico como tal. Y para eso vamos a mirar que existen 3 formas clínicas de estas patologías que son susceptibles y que pueden ser tratadas con fitoterapia como tal. Primero que todo, hablemos un poquito de la vena varice, ¿cierto? Normalmente la vena varicosa es donde lo que hace es que la sangre retrocede a causa de las válvulas que no cierran, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo de una vena varice normal, donde normalmente estas válvulas que estoy señalando acá, ¿sí? Normalmente estas válvulas normalmente tienen esa capacidad cada vez que late el corazón, cada vez que hay un latido del corazón, ¿sí? Las válvulas se abren y suben la sangre, ¿no? Entonces hacen un movimiento hacia arriba. Cada vez que late el corazón y por medio de las contracciones musculares de los gemelos, para que me entiendan un poco de los músculos, esas válvulas hacen que la sangre suba cada vez que se abren y hacen como un movimiento hacia arriba. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, don Brandon. No sé si ya ha llamado lista, es que venía No, de tranquilo, camino a no. la casa. Buenas noches, No, profesor, con Yuri Fabián. Ok, perfecto. listo, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Por ahora estoy explicando ya por ahí, cuando pase una horita, que ya estén todos bien conectados, hacemos el llamado. Ahora, en este caso, cuando hay una éstasis venosa, lo que hacemos es que esta vena se dilata y no permite que las válvulas se cierren y hace lo que hacen un reflujo. Y al hacer ese reflujo, pues lógicamente es donde comienzan a tener insuficiencia venosa de miembros inferiores, que trae consecuencias, ¿sí? Y lo que hace es que ese reflujo, lo que hace es una vasodilatación o una dilatación permanente y regular de las venas, aquí lo podemos ver, acompañados de un alargamiento del vaso y alteraciones de la pared. La más frecuente siempre son en las venas inferiores como tal. Ya teniendo una idea, hay otra parte del sistema venoso que tiene que ver con el prolapso rectal venoso y las hemorroides. Las hemorroides pertenecen al sistema venoso. Una persona con hemorroides es porque tiene deficiencias circulatorias en todo el cuerpo, especialmente en la parte venosa como tal, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace o se necesita en ese proceso es volver a activar ese sistema venoso. Las hemorroides yo creo que tanto internas como externas son súper dolorosas. Hay personas que no logran ni sentarse
Yo he visto pacientes con hemorroides y es algo complejo. Como le digo, que no logran ni sentarse del dolor tan fuerte que le da por culpa de las hemorroides como tal. En caso de las alteraciones venosas en las piernas, comienza con una leve enema de los miembros inferiores, con sensación de pesadez, y puede aparecer una éstasis venosa crónica superficial, que puede ir de simple varicosidad, o sea, inflamación de las venas, de una minúscula intradérmica rojas y azules. Esta enfermedad puede tener complicaciones de tipo circulatorio, como trombosis o varicosas o periplagias, y de tipo trófico, como angiodermatitis y úlceras varicosas. La angiodermatitis es cuando ven ustedes esa piedra seca y negra que se ve normalmente dentro de las piernas como tal, ¿sí? Entonces, esa es una angiodermatitis, ¿sí? Sobre ese proceso como tal. Bueno, dame un minutico, voy a aquí a mirar, dame un minutico y ya contigo. Bueno, entonces, estamos en esta parte de que la enfermedad puede tener complicaciones. Cuando hablamos de la parte de la varicosidad, que nuevamente aparecen unas venas intradérmicas rojas y azules, ¿sí? Y esta enfermedad puede tener complicaciones de tipo circulatorio, como trombosis varicosa o periplafia, o como hablaba ahorita, la angiodermatitis, que es ese color oscuro negruzco que usted le ve en las piernas. Son las piernas que normalmente usted ve que la piel es escamosa, ¿sí? Y por ahí comienzan a aparecer las úlceras varicosas dentro del proceso dérmico. En la parte de las hemorroides, lo que hace es que la vena comienza a tener una dilatación, ¿sí? Y esa hemorragia y eso puede producir dolor, inflamación, pueden ser externas o internas, y nuevamente puede aparecer un prolapso en el paquete varicoso, inclusive una trombosis hasta un pólipo hemorroidal, que son ya esas oberturas, como lo vemos aquí en la imagen. En la otra parte, esta parte es un pólipo, puede llegar a ser un pólipo hemorroidal. Entonces, prácticamente eso es lo que tiene que ver con la parte de la circulación. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición de la enfermedad varicosa? Normalmente, uno de los factores que favorece el tipo de postura, la postura vertical característica de los humanos, hace que la red venosa de los miembros inferiores soporte una importante presión que se agrava cuando se permanece mucho tiempo de pie y parado. Por lo tanto, es una patología muy frecuente en personas que permanecen mucho tiempo de pie, ¿sí? Y también en algunos estudios se ha puesto de manifiesto la relación entre las largas permanencias de posición sentada y la aparición de varicosis y hemorroides. El estilo de vida siempre se deriva
una vida sedentaria conduce al estreñimiento y a la obesidad, lo que favorece esta patología, especialmente lo que es la hemorroides. El ejercicio muscular, ¿sí? Caminar o realizar ejercicio físico mejora el funcionamiento de los miembros inferiores. Por el contrario, el sedentarismo es un factor preocupante. Sin embargo, determinados deportes como la equitación, o sea, la montada de caballo, la cicla y el motociclismo pueden aparecer problemas hemorroidales específicamente y problemas venosos. No sé, ustedes han visto las piernas a un ciclista profesional, las venas gruesas que tienen, pues es por eso, por el esfuerzo sobre ese proceso. Y son los músculos. Los factores hormonales en la mujer, los valores de estrógenos hormonales sexuales femeninos pueden afectar la pared venosa. Por eso la pubertad, la menopausia, el embarazo y el ciclo menstrual son estadios propicios para desarrollar una insuficiencia venosa. La temperatura, ¿sí? El calor favorece la aparición de piernas cansadas, edema y varices. Fundamentalmente así es un problema que puede aumentar en verano o cuando hay demasiado calor. También la herencia. Parece ser que hay una implicación genética en las patologías venosas cuando son parte heredadas. Por ejemplo, la mamá si tiene vena varice, lo más probable es que las hijas aparezcan con vena varice. Entonces tienen que ir haciendo prevención para evitar ese proceso. Los radicales libres producen anomalías en las paredes vasculares, actuando sobre la permeabilidad, la producción de enemas y la fragilidad de los vasos también. Entonces, esos son los factores de la aparición de ese proceso como tal. Ahora, ¿qué especies utilizadas en trastornos vasculares periféricos podemos utilizar para la circulación? Les coloqué las actuales que hay en Colombia, ¿sí? La idea es que utilicemos lo que hay acá, ¿sí? Que eso es la idea, prácticamente. De tal manera que, porque yo le puedo dar nombre, no, utilicen el cipres. Genial para la circulación, pero ¿dónde conseguimos el cipres? Entonces son cosas que puedan conseguir aquí en la farmacia natural, en la droguería, en la farmacia como tal, cosas que ustedes puedan tener y puedan recomendar y también consumir sobre el proceso. Lo primero que podemos hablar es sobre castaño de Indias, ¿sí? Que creo que el Aesculus hipocastanum es uno de los, de los grandes plantas medicinales que trabaja sobre la circulación periférica, ¿sí? Normalmente la corteza, ¿sí? Dentro de los principales constituyentes, el compuesto activo es la hexina, prácticamente. Tiene demasiados constituyentes, heterocidos, hidroxiocumananíricos y todo demás, pero el proceso es la hexina, es el que hace el proceso. Y se emplea en forma interna y externa para el tratamiento de vena varicosa, flebitis, hemorroides, afecciones cutáneas, úlceras, llagas varicosas y como antiinflamatorio. La semilla es un potente antiinflamatorio y es vasoconstrictor venoso y presenta una acción que se llama vitamínica P. Estos se deben a la hexina, que les hablaba yo. La acción antiinflamatoria se debe a su interferencia con enzimas lisosomales, mientras que la actividad tónica venosa se atribuye a la inhibición de ciertas prostaglandinas. Inhibe prostaglandina, o sea, hace proceso inflamatorio, y la corteza posee una acción astringente y venotónica debido a su contenido de taninos y cumarinas, prácticamente. Durante las indicaciones, aquí tenemos los estudios que se han hecho. Tenemos un estudio donde ha mejorado la insuficiencia venosa crónica de grados 1 a 3. El cuarto ya es operación, mostrando actividad favorable en el extracto de la semilla de la planta. La hexina en ratones permitieron comprobar actividad antiinflamatoria del compuesto. Se han hecho estudios hasta el cáncer de colon, también mostraron un buen proceso. En las hemorroides es muy bueno, ¿sí? Y normalmente es un coadyuvante en el tratamiento de la celulitis. Acuérdense que la mayoría de productos naturales que sirven para la circulación le van a servir a las mujeres para la celulitis. Cuando se estalla la piel debido al exceso de grasa, eso le sirve para eso. La hexina se usa como antiematosa en trastornos vasculares periféricos, ¿sí? Y normalmente se puede también aquí en unos estudios, mejora en los realizados en ratas, permitieron demostrar que la hexina tiene un efecto protector del endotelio y un efecto contraste directo, el cual puede controlar un tratamiento de insuficiencia venosa. Estos son los productos muy interesantes que puede conseguir aquí en el mercado de Colombia, especialmente para la insuficiencia venosa crónica. Indicaciones, normalmente coadyuvante de tratamiento de vena varicosa, el modo de uso,
se toma de 200 a 300 miligramos, 3 veces, 2 o 3 veces al día, normalmente 2 veces al día. En este caso, cuando es de 300 y 3 veces cuando es de 250, no se recomienda en niños, embarazos y lactantes. Hay que tener preocupaciones en personas que estén tomando medicamentos que disminuyan los niveles de glucosa en sangre, los anticoagulantes, especialmente la heparina, warfarina, el rivoxarán, todos estos anticoagulantes y ácido acetilsalicílico. No hay que recomendarlo junto con ellos porque puede tener un efecto secundario como tal. La FDA lo ha clasificado muchas veces insegura porque muchas personas abusan de la semilla y puede generar amenazamiento, como todo lo que dice. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Pero lógicamente para que haya un efecto letal se tiene que tomar 1000 miligramos kilogramo peso. Y normalmente lo que vamos a tomar son 250 miligramos 3 veces al día, 700. No tiene ningún efecto sobre ese lado. Otra planta muy conocida que trabaja sobre la circulación, más periférica, periférica, más que venosa, pero hay que hablar de ella, es del ginkgo biloba, ¿sí? Porque acuérdense que el ginkgo biloba es uno del árbol de origen chino, y creo que es el árbol más antiguo que hay, creo que tiene 1000 años, ¿sí? Este árbol, pues, normalmente, dentro de su composición química, dentro de sus usos tradicionales, estamos hablando que es una planta utilizada para todo lo que tiene que ver con difusiones debido a la parte circulatoria, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, tradicionalmente, ¿para qué se ha utilizado? Para la disnea, para palpitaciones, congestión, opresión de pecho, circulación y agudosa mental, prevención y tratamiento de enfermedades como Alzheimer, tratamiento de neuropatías periféricas, difusión sexual en hombres, porque acuérdense que la difusión sexual en hombres tiene que ver con la circulación periférica, desórdenes relacionados con falta de atención, especialmente en jóvenes y adultos, prevención de infartos como agente antioxidante, aunque aquí hay unas interacciones con otros medicamentos que sirven para lo mismo, y también se ha utilizado en casos de neuropatías, diabetes, vértigo, tinnitus, alergia. Yo le recomiendo que el ginkgo biloba, de todo lo que se ha hablado, se utilice para la circulación periférica. Ahí es donde la ginkgo biloba actúa y normalmente en su actividad biológica, realmente sus principales componentes son los gingogóbilos o los gingólidos A, B, C, J y la bilobalina. Esos son los principales componentes. Hay dos tipos de compuestos de ginkgo biloba que le puedo decir, que son los flavonoides y los terpenos. Entre los flavonoides hay un 1%, y los otros son los heteróxidos flavonoides, que son los glucósidos. También tiene los gingosilos, para saber exactamente cuánto tiene cada gingólidos, más o menos está entre el 0,6% y el 23%, y la bilobina está entre un 4%, 0,4% en el extracto de la planta como tal, ¿sí? Los resultados se han dado muy claros. Tinnitus, vértigo, se han obtenido resultados positivos. Insuficiencia cerebrovascular o demencia senil, también. En tratamiento de estados depresivos, en alteraciones cognitivas, insuficiencia cerebrovascular, ¿sí? En estadios clínicos, efecto positivo en enfermedad arterial. Cuando dice estos resultados contradictorios, se lo voy a explicar. En 1960 se hizo un estudio con el ginkgo biloba, que era para el vértigo, la demencia senil, insuficiencia cerebrovascular, y los tipos sacaron conclusión que no servía. Cuando la Asociación de Naturópatas de Estados Unidos les pidió el estudio, imagínense que habían hecho un estudio para 500 personas donde más del 70% había abandonado el tratamiento y nunca supieron qué había pasado. Lógicamente abandonaron el tratamiento porque los investigadores no estaban interesados en eso. Entonces, como ellos se les hizo fácil decir que no pasó nada, que eso siguieron igual. Entonces, después se hizo la rectificación, pero ustedes saben que lo que pasa primero es lo que vale. Después la rectificación apareció, pero no, entonces no, eso no funciona, pero nunca miraron que el estudio estuvo mal diseñado. Por eso aparece ahí, pero eso no es contradictorio, sí funciona. Enfermedades arteriales periféricas, protector contra el daño cardíaco y celular inducido por hipoxia. Todo lo que tiene que ver con falta de oxigenación periférica cerebral, utilicen el ginkgo biloba, que es lo mejor para ese lado. Es un vasodilatador periférico, pero el ginkgo biloba no sirve, o bueno, no lo utilizo para la vena varice, es para la oxigenación periférica cerebral. Lo incluye en circulación porque
es importante con ese lado. Lo mismo que todos los todos los medicamentos fitoterapéuticos para la parte circulatoria, contaminantes como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, no se puede dar, ¿sí? Proparolol, haloperidol y teofilina tampoco se pueden dar, y potencia los efectos de la benzodiazepina. Entonces, aquellas personas que consuman estos medicamentos, es preferible no darle el ginkgo biloba como tal. Dentro de la posología del ginkgo biloba, podemos hablar, ¿dónde está la posología? 120 a 240 miligramos al día. ¿Sí? Bueno, depende de si es el extracto seco o el extracto estandarizado. Ahorita se utiliza el extracto estandarizado y 120 miligramos del extracto seco es tomarse 60 miligramos de extracto estandarizado. Por eso usted consigue ginkgo biloba entre 60, 80 y 120 miligramos, que es lo que consigue actualmente. 60 miligramos se toma una cápsula cada 12 horas, de 80 a una cápsula al día, máximo 2, aunque no lo recomiendo, y 120 miligramos una al día. Es lo máximo que podemos tomar de ginkgo biloba para una persona estándar, ¿sí? Ya de ahí para adelante la dosificación se le dejarían a un médico profesional que ya maneje el ginkgo biloba o algo diferente, pero no creo que necesitemos más dosis. Muchas veces es mejor recurrir a la teoría que dice dosis mínima, efecto máximo, ¿no? Para que entiendan un poco sobre el tema. Interacción con otros medicamentos, ya lo habíamos hablado, ¿sí? También podemos hablar que dentro del ginkgo biloba, la infusión, el que quiera conseguir las hojas, nuevamente la infusión se hace de 50 gramos a 500 entre 50 gramos de la hoja en 500 ml de agua y se toma 3 veces al día. Los extractos fluidos siempre es de 1 a 1, o sea, 10 gramos, 100 mililitros, y se tomaría 20 gotas 3 veces al día normalmente, ¿sí? Los tratamientos con ginkgo biloba normalmente se tienen que pasar entre 6 y 12 semanas, ¿sí? Con periodos de descanso entre 4 semanas. Para aquellas personas que tengan idea de cómo se toma el ginkgo biloba, se toma 3 meses, se descansa un mes y se vuelve y se toma 3 meses, ¿sí? Si lo quiere seguir en la parte continua. Pero nuevamente ya con 3 meses hace muy buenos efectos sobre el organismo. La seguridad, lógicamente, el embarazo y lactancia no se aconseja, y lo que le habíamos hablado anteriormente, ese proceso como bueno. Entonces, espérenme 2 minutitos ahora sí. Yo creo que ya están casi todos. Entonces voy a compartir acá. Voy a tomar lista entonces prácticamente. Ahora sí. Es que nos están exigiendo pues número de entrada de estudiantes y nos toca obligatoriamente hacerlo, ¿no? Bueno, comencemos con Alexander Amaya Gutiérrez. ¿Está aquí en sala? Perdón. A ver si ya lo veo. Alexander Amaya. Mónica Zulay Camacho Rueda. Hola, profe, acabo de entrar. Hola, Mónica, ¿cómo está? Bien. Bien, profe, gracias. Bueno. María Paula Chacón Ramírez. María Paula Chacón Ramírez. Bueno. Aquí Profe, está. ya se retiró hace rato. Sí. Ah, no, ver, tengo el desactualizado entonces. No lo he actualizado, pero bueno, gracias por indicarme. Sí, ya tuve que estar porque no aparece en nota. Listo, gracias. Silvana, muestra aquí, bueno. Presente. Listo. Laura Valentina Díaz Sánchez. Presente, profe. Bueno. La Divanesa Duarte Castellano. Presente. Profe, ¿usted está tomando lista? Con Alexander. Ah, hola Alexander, estaba esperando que me contestara, gracias, ya. No, profe, es que estoy en el trabajo y es como difícil a veces que de pronto lo pillan a uno acá. Listo, bueno, dale, tranquilo. Listo, profe. Listo. Ya la Divanesa, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Yuli Milena Fabián Hurtado. Profe, ella va camino a la casa, es que estaba en la universidad y se le apagó el celular, pero ya en unos minutos se conecta. Listo. Nimar Alexandra Gómez Maldonado.
Presente, profe. Bueno. Fabricio Schneider, Gualdrón Paredes. Presente, profe. Listo, gracias. Nicole Vanessa. Presente. ¿Ah? Bueno. André Julián. André Julián Trigos. Presente, profe. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Julieta Tatiana. Julieta Tatiana Maldonado. Bueno. Luz Daniela Pinto Rivero. Carol Gabriela Plata Núñez. Presente, profe. Listo. Julián Andrea Rueda Rodríguez. Julián Andrea Rueda Rodríguez. Chelisarit Tolosa Hernández. Profe Juliana también va camino a la casa y yo soy Chelizarito Los Hernández, presente. Gracias. Juan David Vanegas Hernández. Juan David Vanegas Hernández. Jack Brandon. Aquí está. Sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y María Isabel Vélez Estrella. Profe, tengo una pequeña pregunta. Cuénteme, Jack. Profe, yo dije Tengo- presente, ¿no? No, usted no dijo presente, yo no la escuché. Yo Eso, dije sí. presente. Bueno, está bien. Ustedes siguen la clase. Sí, ya, María, gracias. Cuénteme, Brandon. Profe, tengo una compañera que está embarazada, no sé qué edad tiene, como, yo tengo 23, ella tiene que tener como 26, 27 años. Sí, señor. Está embarazada y Ujú. le dijo el doctor o la doctora que la hemoglobina está bajita. ¿A qué se refiere? Tengo entendido que es como algo de anemia, le puede dar a la persona. Y hematocrito. Uy, ay, sí, no, ella me comentó que tenía la hemoglobina bajita. Tiene que mirar el hematocrito. Si la hemoglobina y el hematocrito están bajas, es una anemia perniciosa. Deficiencia. O sea, Y no está tomando hierro, ácido fólico y ¿verdad lo que le ellos tienen mandan? que tomar eso? Claro, ellos tienen que tomar hierro, ácido fólico, porque es Sí, no que me acordaba. precisamente, lógicamente, por eso mismo le mandan, porque normalmente se les baja porque el feto comienza a absorber células, mitosis, meiosis, todas estas Sí. cosas, y se necesita más sangre de lo normal, ¿no? Sí, porque ya está en el mes 6 de embarazo, entonces sí. Uf, debe tener cuidado porque el niño le puede, si ella sigue con anemia, el niño le puede aparecer con problemas cardiovasculares, si hay deficiencia especialmente hierro, vitamina B12, ácido fólico. Tiene que tener cuidado con eso. Falta oxigenación por Sí, deficiencia circulatoria. Entonces, sí, no caí en cuenta del ácido fólico y el ácido y el sulfato ferroso, no me caí en cuenta, ¿verdad? Que ellos tienen que tomar a partir de cierto mes claro, esos medicamentos, pues para compensar lo perdido y no absorbido por la normalmente, Brandon, muchas veces cuando las mujeres van a quedar embarazo y son programadas, tiene 3 meses antes hay que meter muy buenos nutrientes, la verdad, introducir muy buenos nutrientes a su cuerpo para evitar que eso pase dentro del embarazo, porque eso hace que el feto tenga deficiencias y puede salir después con algún proceso en algún lado, ¿no? Parte cognitiva, le falta oxigenación y muchas cosas adicionales que después es que se ven con el tiempo y el espacio. Entonces, pero hay que solucionar. ¿La hemoglobina bajita en cuánto la tiene? Normalmente eso, No me acuerdo ahorita en cuanto yo mañana le pregunto y 12, ya menos pues de le 12, menos de 12 ya hay falta de oxigenación. ¿Listo? Sí, listo. Profe, tengo entendido que es, o sea, el 10 es el mínimo, ¿no? Pues en mujer embarazada yo creo que por ahí 12, ¿no? Me parece que es el 10 y apenas uno inicia, pues empieza con calcio, ácido fólico y esto, hierro. Sulfato, sí, sulfato ferroso, sí, señor. Claro, perfecto. Bueno, sigamos en nuestra historia por este lado. Otra plantica muy interesante que vamos a tocar aquí el tema es el Amamelis virginiana. El Amamelis, pues, por su actividad es astringente, antiséptica, en usos tradicionales, hemostática, venotónica y se usa en el tratamiento de hemorroides. Aquí en Colombia está autorizada para la parte aplicada, solamente tópica.
¿sí? Se puede tomar en forma homeopática, sí. Pero la Amabelis, las hojas y la corteza de Amabelis suelen ser utilizadas en forma de tisanas en otros países como España para el tratamiento de muchas cosas, entre eso, por ejemplo, diarreas agudas, importante, en problemas antimorroidales y antivaricosos, ¿sí? La amamelina, que es el principal compuesto de la Amamelis, está preparado actualmente en un extracto alcohólico, lo mismo como ustedes saben preparar ya sus gotas, y normalmente se emplea también en crema para las dermatitis atópicas. Es buenísimo para dermatitis atópicas, la dermatitis seborreica y los herpes labiales funcionan muy bien el Amamelis como tal, ¿sí? En su uso tradicional también se utilizan en metrorragias, en hemorroides, hemorragias digestivas. Nuevamente en Europa, en el SCOC, sí, que es yo no sé por qué Colombia lo prohíbe así, si ellos dicen que se rigen por la Unión Europea, y el SCOC, que es la Asociación de Fitoterapia de Europa, recomiendan tomar 3 tazas diarias, ¿no? Entonces no entiendo por qué ellos no lo manejan de esa manera aquí en Colombia. Pero normalmente aquí en Colombia lo podemos conseguir con un medicamento homeopático y lo podemos tomar. Pero es muy bueno para tratamiento de hemorroides y lesiones cutáneas leves. Inclusive, mediante capacidad farmacológica, el ungüento ha mejorado en signos pacientes con neurodermatitis, esas alergias que tienen que ver con calor, frío, por emociones, neurodermatitis atópicas, tienen muy bien que ese proceso. Y además sobre las inflamaciones trabaja muy bien. Bueno, aquí dice que por las cantidades pequeñas de safrol y contenido de taninos puede producir molestias digestivas, pero el SCO dice que no, que lo puede tomar seguro, ¿sí? Inclusive hay unos supositorios que hacen, que utilizan extracto Amamelis, 0,10 gramos, estutan extracto de castaño de India, 0,10 gramos, y le aplican lidocaína al supositorio, ¿sí? Y normalmente buenísimo para eliminar las hemorroides, las elimina de una vez, ¿sí? También utilizan mucho en las cremas, geles, especialmente para las personas que se afectan y se les brota la cara, junto con extracto glicólico y genialmente para eso, ¿no? Su seguridad es buena y se puede utilizar para ese proceso como tal. Otra de las plantas utilizadas aquí en Colombia, ¿sí? Es la birroja, ¿sí? Hablamos del famoso Sisus viniferi, que es la uva, pero donde está el efecto es en la hoja, ¿no? Entonces, tradicionalmente las hojas son empleadas para disminuir la agregación plaquetaria y como venotónico, vasopresor, astringente, diurético, y se usa en síntomas asociados a insuficiencia venosa, hemorroides y fragilidad capilar. Los principales constituyentes de las hojas son los rutócidos, los quercitrócidos y los isoquercitrócidos. El canfeno, el luteolol y los taninos, que es lo importante, que es el color, ¿no? Y lo más importante, el resveratrol o el reveratrol, que es lo que hace el efecto circulatorio dentro del organismo como tal. Dentro de la actividad farmacológica de la vid, ¿sí? Dentro de la actividad farmacológica de la vid, es un antioxidante realmente. Aquí hablamos de que en estudios con pacientes ha trabajado sobre la insuficiencia venosa crónica, mostrando eficacia y duración en el alivio de los síntomas. La actividad antioxidante del extracto metabólico acuoso y etólico es interesante, es antibacteriano, hicieron ensayos in vitro, y las hojas mostraron actividad hepatoprotectora. Entonces, si yo tengo un paciente con problemas hepáticos y el mismo ejemplo que quiero manejar circulación periférica, le puedo dar BIG. Mire cómo la planta nos va diciendo cuál es el paciente que va manejando. Por ejemplo, si yo sé que el paciente tiene problemas hígado y el paciente necesita mejorar la circulación, no le mando la birroja. Si yo mirara a un paciente que tiene problemas de úlceras varicosas, por ejemplo, ¿sí? Úlceras varicosas y genera muchas infecciones de ese tipo, pues le mandaría Amamelis. Si yo me haría un paciente que tiene problemas circulatorios extremos, fuertes, con una insuficiencia venosa grado 3, pues le mandaría castaño de Indias. El paciente, usted va leyendo y la planta le va diciendo qué tipo de paciente hay. Porque un paciente no le llega solamente con que me duele la vena, ¿sí? Eso no. Los pacientes siempre tienen 2 o 3 síntomas, 4 síntomas, y buscamos cuál es la planta que más asemeja a esos síntomas, y esa es la planta que manejamos, y créeme que no se van a equivocar nunca. ¿Qué argumentos libros tengo yo para eso? El Bademecum de plantas originales de Colombia lo pueden tener en su farmacia, y ahí pueden sacar todos los tratamientos que quieran.
¿Que quiero combinar algo? Yo creo que sí se puede combinar. ¿Qué he combinado yo acá? Ya ahorita al final les digo qué he combinado yo. En la birroja podemos saber que, que entonces su actividad farmacológica, aparte de las que dicen acá, ¿sí? Que son muy interesantes, sabemos que trabaja los radicales libres, especialmente por un anión que se llama superóxido, ¿cierto? Y también tiene un efecto inhibitorio de la enzima santioxinasa, que es la enzima relacionada con la formación de iones superóxidos a nivel hepático y limpia los radicales libres. Además es venotónico y vasoprotector. Eso debido a los efectos del antocianina y los taninos, y las hojas estabilizan la pared vascular disminuyendo la permeabilidad y los enemas asociados. O sea, ese enema, ese paciente que tiene los pies hinchados prácticamente, para que tengamos un proceso ahí. También algo muy interesante, y es que en la birroja, esto les va a gustar mucho, ellos ayudan a fijar compuestos de glucosaminoclánidos, ¿sí? Glucosaminoglucanos, ¿sí? Que tienen que ver con las fibras de colágeno en las paredes venosas, del cual les va a dar la elasticidad y evitar que se sigan inflamando y generando ese color o la parte estética. Le va a ayudar bastante a esa parte, ¿no? También se le ha atribuido que ayuda a mejorar el colesterol HDL, ¿sí? Y disminución de la agresión plaquetaria. Y además de eso, también ha tenido estudios muy interesantes sobre bajo de problemas de azúcar como tal, ¿sí? Normalmente en las posologías, en las gotas se pueden tomar 50 gotas 3 veces al día, normalmente viene extracto seco 360 miligramos al día, y se toman 2 veces al día perfectamente, ¿sí? Eso por ese lado. La famosa centella asiática o la famosa gutucola, ¿sí? Que normalmente se emplea en el tratamiento de heridas escleróticas, procesos inflamatorios y gastritis. La decocción de las raíces jóvenes se administran para tratar heridas infecciosas. Entonces, ¿en qué paciente puedo utilizar yo la gutucola? Sencillo. Ese paciente intolerante a las cápsulas, a las tabletas, que sufre de gastritis, pero que necesita mejorar su sistema circulatorio. Créeme que eso hay bastantes de eso. Ahí podemos utilizar lo que es la famosa gutucola, y entre sus constituyentes tenemos lo que son las saponinas, las triptaténicas, ¿sí? También tiene taninos, ¿sí? Y su efecto principal lo hace los famosos asiaticocidos, ¿sí? Asiaticocidos. Entonces, esos son los famosos, y los otros son los madeococidos, que también trabajan sobre ese proceso. Entonces, en la gutucola tiene estudios muy interesantes en dos cosas. Primero, en curar úlceras, ¿sí? Tanto varicosas como venosas, ¿sí? Y además de eso, trabaja sobre gastritis, úlcera gástrica, o sea, todo lo que tiene que ver úlceras en el cuerpo, la gutucola y la centella asiática ayuda. Pero entonces en ese paciente que, ay, es que tengo gastritis, pero tengo problemas, entonces yo no puedo tomar cualquier medicamento para la gastritis y quiero darme algo para la circulación, entonces no va a servir ni el castaño, ni el reveratrol, ni la mamelis, le va a servir el gutucola, o sea, la famosa centella asiática, que nos va a ayudar y tiene un efecto inmunodulador también, sistema inmunológico. Entonces, ese es el medicamento para ese paciente preciso, para ese proceso común. ¿Sí? Coadyuvante tratamiento asintomático de varices, miembros inferiores y úlceras estomacales y duodenales. Y hay un estudio muy interesante del gutucola también sobre la celulitis en mujeres, espectacular. Lo compran más las mujeres para celulitis que para la circulación, pero ahí les va sirviendo para ese proceso como tal. ¿Sí? Entonces, normalmente no consumir cuando se está tomando dosis elevadas de centella asiática, muy elevadas, porque puede inhibir la función de los hipoglicemiantes. Entonces, si toma atorvastatina y eso, hay que tomarlo lejos de la gutucola o la centella asiática. Normalmente se toma 50 gotas cada 8 horas, o el extracto es de 480, una cápsula cada 8 horas también, o cada 12 horas para los pacientes. Perfecto. Por último, vamos a trabajar el otro que trabajamos por último es el pino marítimo. Este pino marítimo es una sorpresa, pero no es porque sea pino marítimo, quiere decir que sea el mar, ¿no? Es el Pinus pinaster aitón. Y él contiene una molécula que se llama el pinogenol, que es asombrosa. ¿Por qué? Aparte de que la utilizaron como cicatrizante, hipoclestemeriante, antitumoral, en estados
realmente la corteza, que es el pignogenol, que es su principal componente, tiene una actividad farmacológica en estudios y trabaja sobre hipertensión arterial, ¿sí? El extracto acuoso de la corteza reduce los niveles de los tromboxanos, como si tomáramos un cardio, se me fue la paloma, un ASA, un aceite salicílico, y el aceite de la semilla y el extracto acuoso de la corteza ocasionan una disminución significativa del HL y los fosfolipios en ratones, ¿sí? Entonces, su uso interno es coadyuvante en tratamiento de síntoma varicoso, pero mire, podemos mirar que para tomar este pinejón es una paciente que tenga inicios, normalmente que se le sube un poquito la presión y quiere tomar algo para la circulación venosa, pero ese paciente no consume medicamentos antihipertensivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede interactuar y este ayuda a regular la presión, le mejora la circulación y lo puede tomar de una manera muy interesante. ¿Por qué? Inhibe el clopidogrel porque hacen la misma función, inhibe la warfarina también y la aspirina. Entonces, es un medicamento para aquel paciente que tiene inicios leves de trastornos cardiovasculares, pero esa vena está que se le estalla, entonces usted quiere ir a la fija, entonces se lo da, pero no tiene que estar tomando estos medicamentos para la tensión y nada de eso, ¿sí? La toxicidad está muy larga, 4.000 sobre kilogramo, 4 gramos sobre kilo, imagínense, eso está muy largo el efecto sobre ese proceso como tal. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Mientras cambio las diapositivas. Profe, yo sí tengo una pregunta. A ver, cuenta. Digamos, ¿en qué se basa la persona o el doctor que recomienda tomar cada 8 o 12 horas? ¿En qué se basa respecto a los medicamentos fitoterapéuticos? Sí, exactamente, Bueno, sí, es una buena pregunta. Mire, lo que pasa es que los estudios dicen que la disponibilidad del medicamento está en horas picos cada 2 horas, cada 4 horas, dependiendo del medicamento como tal. Normalmente a las 8 horas el medicamento ya pierde su efecto y necesitamos volver a reponer el efecto del medicamento. Entonces volvemos y utilizamos el medicamento, estamos en absorción 2 horas y puede tener 4 o 6 horas pico de funcionamiento del organismo, que el medicamento está ya en su proceso y después es eliminado a nivel renal y se pierde el efecto del medicamento y necesitamos mantener ese medicamento ahí en ese proceso. Entonces hay medicamentos que vienen retar, que quiere decir que cada 2 horas o 3 horas están activos. Entonces retrasan su acción, tienen unos compartidos que se activan de una, otros a las 2 horas, otros a las 4 horas, otros a las 6 horas, como el diclofenaco retar, ¿no? Por ejemplo, entonces a eso es lo que nosotros apostamos. Y en fitoterapia se toma porque también se ha demostrado que a las 8 horas ya el efecto se va perdiendo del medicamento, hay muy poca disponibilidad del medicamento en sangre y necesitamos mantener el equilibrio en esa parte común. ¿Eso es lo que usted preguntó o era otra cosa? No, sí, profe, es bien la respuesta, sí, ya me sacó de la dudita. Sí, porque Listo. muchas personas dicen, no, tomarlo cada 8 horas, bueno, por lo general Depende. dice el doctor, ¿no? Sí, obviamente depende también del medicamento. Tómelo cada 8 horas o cada 12 horas. Por lo general los analgésicos o los AINES son cada 8 horas tomar uno. Es correcto y también sí, depende de eso, depende mucho del medicamento, pero normalmente es por la disponibilidad del medicamento dentro del organismo. Sí, entonces para eso es que se mantiene el equilibrio hasta que ya el cuerpo sane su patología o en su ende el medicamento haga su efecto que necesita en el organismo durante cierto tiempo. Bueno, Listo, profe, gracias. sí señor. Fitoterapia para hipertensión, sobre circulación, ¿nadie tiene preguntas? Oiga, profe, ahí hablando de circulación, cuando yo hago la administración intravenosa, vamos a hacer referencia a que el medicamento va a hacer un efecto más rápido. Ese medicamento intravenoso, digamos, también es de cada 8, 12 o dependiendo de algo. Sí, también intravenoso, la absorción es rápida, intravenoso ya está dentro de la vena. O sea, ¿qué es lo que pasa? El medicamento lucha para llegar a la sangre, pero el medicamento ya está en la sangre, el efecto es ya, ¿sí? Los mecanismos de absorción, la idea es que el medicamento llegue al sitio, que es la sangre, y la sangre ya prácticamente está dentro de la célula y va al punto de acción, ¿sí?
inhibiendo el proceso que necesita inhibir o estimulando el proceso que necesita estimular. Normalmente eso se llama farmacocinética, ¿no? Y farmacodinámica. Entonces, ¿qué pasa con eso? En la vía intravenosa, normalmente ya no es un método de aplicación, sino ya es aplicar el medicamento directamente en el organismo porque la sangre prácticamente en cuestión de segundos y minutos recorre todo el cuerpo, ¿sí? El problema es cuando es tomado que se pierde el 50% de la biodisponibilidad. Eso normalmente ya se aplica en cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo de la vía, lo que quiere usted generar en el paciente, qué reacción o qué proceso quiere dejar directamente sobre ese estado. ¿Sí? Entonces, Listo. la vía de absorción más rápida es la mucosa, pero ya la vía venosa no es una vía de absorción, ya es directamente ahí, ¿sí? Lo ponemos Profe, ahí que digamos. Sí, señor. bueno, yo tomé una investigación sobre eso, me tomé un tiempo porque me dijeron Ujú. que la intrarraquídea es una de las más venosas y la rectal también es una de las vías más rápidas de absorción. La mucosa bajo la lengua, que es mucosa, es súper Igual, rápido. Sí, sublingual. casi igual. Sí, esa es una de las más rápidas. Sí. Pero en sí las más rápidas es la rectal y la intrarraquídea. Sí, sí, tiene que haber estudios muy interesantes sobre eso. Muchas veces antes, cuando los niños tenían mucha fiebre, existían los supositorios para bajar la fiebre, nivel rectal. ¡Pum! Eso Cebolla era, que dicen que te meten entre el jopo. eh, a nivel rectal, cuando el niño tiene estreñimiento, le ponen un tallito de cebolla y automáticamente evacúa, ¿no? Ese es el viejo truco. Exactamente. Sí. Ah, Entonces, ok. por la irritación de la mucosa, entonces hace un peristaltismo rápido del colon y ¡pum! Evacúa. Se le cagó. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, sigamos con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, ¿qué es? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes vasculares y en personas adultas sanas suele estar comprendida entre 120 y 70 miligramos sobre mercurio, aunque en individuos con valores inferiores a 130 y 85 se consideran normotensos. Escuchen eso, normotensos. Acá tienen un problema grave. Yo creo que en Colombia tiene un problema grave con esto. Si usted va al médico y tiene una tensión en 130, 85, ya dicen, ay, toca 8 días. Si sigue así, toca ponerle los sartán. Creo que hay un problema grave porque fuera de Colombia, normotensos están en 130, 85 prácticamente. ¿Sí? Lo que hay que mandar es todos los valores, exámenes y todas esas cosas que hay sobre el paciente. Ahora, la prevalencia alrededor de la tensión es 35% en mayores de 18 años y llega al 68% en mayores de 60 años. ¿Sí? La hipertensión primaria o esencial constituye el 95% de los casos, genéticamente entre 30 y 60%, y ambientalmente por el 20%. En menor caso, hiperactividad del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con riñón, de la disfunción endotelial y la retención de sal y agua ligada a la alteración renal, secundaria a enfermedades como enfermedad renal, vasculorenal, hiperfunción suprarrenal, síndrome de Cushing por consumir tantos corticoides como prednisolona, aldosterismo, aumento de la aldosterona primario, ¿no? Entonces, esos son las causas y orígenes que pueden trabajar sobre la hipertensión arterial. Normalmente, ¿cuáles son los efectos normales? 130-85 sería lo normal. En serio, eso es lo normal. No busquen una tensión de 120 sobre un paciente mayor de 40 años porque no todos la tienen así y por la edad pues va aumentando. Normal alta, 130, 139, 85, 89. Hipertensión grado 1, que ya comenzamos con hipertensión, 140, 159 es grado 1, que es leve. 90, 99, leve. Hipertensión grado 2, 160, 170, que ya es moderada. Aquí ya es, después de grado 1, ya hay otra situación grave. Perdón, ya hay otra situación de manejo. De 100 a 109, y ya mayor de 180 es una tensión que va a producir un infarto o un problema cardiovascular grave. Entonces, esos son las categorías que hay que manejar, que se manejan internacionalmente. Acá no las manejamos, pues yo no las manejo internacionalmente, acá sí porque lo manejo de acá, porque acá sí 120, 80, 100, si no, entonces eso es muy grave, muy diferente y difiere, como le digo, dependiendo del paciente. ¿Cierto? La hipertensión sabemos que es esto asintomática, ¿no? Como tal.
pero hay pacientes que pueden generar trastornos neurológicos, como cefalea, vértigo, inestabilidad en alteraciones visuales y trastornos cardiovasculares como disnea de esfuerzo, angina de pecho, ¿sí? Epistasis, o sea, hay ruptura, hay hemorragia. En todos casos hay que indagar sobre las causas, las medicaciones, sus posibles consecuencias para poder realizar el diagnóstico correcto sobre eso, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento de la hipertensión, eso lo debe hacer un especialista, sabemos, un médico, y hay que tener en cuenta diferentes aspectos. En primer lugar, las medidas higiénico-sanitarias, o sea, cómo se está alimentando, si está fumando, qué ejercicio físico hace, si es pesado, la restricción del sodio, o sea, la sal, el incremento del consumo de vegetales y frutas frescas. Acuérdense que los fitosteroles bajan la presión, eso le va a ayudar. Entonces, podemos hablar de muchas cosas que van a trabajar sobre parte de la atención. Ahora, ¿cuáles son las especies naturales utilizadas para la hipertensión? Una de ellas tenemos el olivo. Las hojas del olivo son buenísimas para la hipertensión, ¿sí? Entonces, las hojas de olivo se caracterizan por, normalmente, por la presencia de secoroidoides, flavonoides y derivados de la quercetina, la epigenina y la luteolina, tripertenos y taninos como compuestos fundamentales. Entre los secoroides destaca el oleuropexodio, principal compuesto de todo esto, y tiene una actividad farmacológica muy interesante, ¿sí? En actividad farmacológica, las hojas de oliva tienen propiedades vasodilatadoras, hipoglicemiante, hipercolesteremiante también. Estudios farmacológicos han demostrado que la infusión de las hojas del olivo, produce vasodilatación coronaria y que el extracto acuoso inhibe la enzima convertidora de la angiotensina. Ahí tenemos un IECA, inhibidor de la angiotensina, que son los captopriles en anapriles, o sea, esto reemplaza perfectamente un medicamento antihipertensivo en estado leve y moderado, ¿no? Algo muy interesante. Acuérdense que la fitoterapia se puede utilizar ¿en qué? En estado leve y moderado. También se ha descrito propiedades analgésicas y diuréticas. Entonces es como si tuviéramos ese medicamento, tuviéramos una captopril más una hidroclorotiazida juntas, tomando hojas de olivo, ¿sí? Los numerosos ensayos clínicos realizados con extracto de hojas de olivo, pues ese aumento es limitado, ¿no? Esto es en Europa, está hablando del SCO en Europa. El estudio clínico efectuado con extracto acuoso se observó la reducción de presión arterial en pacientes hipertensos hasta valores normales en grupo tratado con 1,6 gramos del extracto al día durante 3 meses. Y también se obtuvo la reducción de la glicemia basal. O sea, si el paciente tenía un trastorno de metabolismo, la tensión alta y la azúcar alta, solamente dándoles hojas de olivo se logró trabajar esa parte. En administración, las hojas de olivo sirven en las indicaciones de hipertensión moderada y de la arteriosclerosis y la diabetes tipo 2. Infusión 30-80 gramos de la hoja fresca por litro de agua e infundir durante 10 minutos y se toman 3 o 4 veces al día. Antes de las comidas y en extracto fluido, tomar 1,6 gramos al día, normalmente. ¿Cierto? También se puede manejar en cápsulas de polvo de las hojas trituradas, y como mínimo eso van a traer por 500 miligramos, está el 3% de oleuropexodios, y se administra 1 o 2 cápsulas al día como seguridad. La seguridad de la hoja de oliva es muy buena. Realmente la única contraindicación que tiene es no usar en pacientes que tengan problemas de cálculos biliares, ¿sí? Es la única contraindicación que puede tener este extracto de la hoja de oliva. Otra plantica que yo quiero mucho es el mastranto. A mí me fascina el mastranto porque esta me ha sacado de pacientes hipertensos muchas veces, ¿sí? La famosa salvia paleofolia es de campo. Aquí en Santander se da mucho el mastranto, ¿sí? Y cuando digo que me ha sacado con bastantes pacientes, porque tomar mastranto con diente león es algo buenísimo para la hipertensión arterial. Baja rápidamente la presión arterial en estado leve y moderado y no deje que el paciente llegue al proceso de tomar medicamentos de por vida para presión. Ahora, pacientes que tenemos un caso de un familiar, y se lo voy a nombrar el caso, de un familiar de un estudiante de cuarto semestre, que ella antes de entrar a la universidad ya era paciente mía, lógicamente. En todo caso,
la señora manejaba la tensión en 190, tomando 200 miligramos de losartán más hidroclorotiazida, y creo que le iban a poner amlodipino metoprolol. Bueno, en todo caso yo le dije, listo, por ahora no toquemos eso porque eso es la fórmula de especialista. Vamos a comenzar con mastranto, comenzamos con mastranto, y vamos a mandar un poquito de diente león, pero como tenía hidroclorotiazida, entonces solo comencé con mastranto. La paciente bajó de 180 a 150, así como va. La semana pasada ya se desinflamó las piernas y tomando los medicamentos junto con el mastranto, ¿sí? Logró y lo llegó a llegar a 130. Entonces le dije, bueno, listo. De 150 de los losartán no nos sirve que tome. Bájele a una. Perdón, 200 no, bájele a 150 porque... Y se ha manejado, bajamos a 150 y se mantiene en 130 la presión, tomando el mastranto. ¿Cuál es la idea? La idea nunca va a ser quitarle un medicamento para la hipertensión, ¿no? Esa no es mi idea. Mi idea es evitar el consumo excesivo de medicamentos alopáticos, porque yo sé que eso le va a tirar el riñón en en 2 años ya comienza el riñón a fregarse. Comienza la creatinina a subir. De 1.2 comienza a subir. Pero si yo logro que ese paciente me baje la presión, mantenga sus estables, creo que esta semana tiene otra vez cita con el internista porque estaban preocupados, en el hospital no se la bajaban. Entonces, logramos con esta plantica, mire, con esta plantica, en goticas, logramos bajarle la presión de esos momentos. Es un coadyuvante muy bueno para esos procesos como tal. ¿Ok? Propiedades antihipertensivas y diuréticas. Las hojas son tónicas para el estómago, astringentes, antisépticas, ¿sí? Se ha reportado presencia de alcaloides, triperteno, flavonoides, liganos, taninos, saponinas, mucila, clesteroles, flavonoides, antocianinas, el lupenol, el beamirina, taxacerol y demás dentro de sus procesos. Coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión, en los ensayos clínicos, determinó una actividad hipotensora leve en pacientes hipertensos. La administración intragástrica del extracto cositorio mostró un efecto antihipertensivo en ratas. La administración oral del extracto cositorio de las hojas a ratas por un aumento significativo en la diuresis. O sea, tenemos un posible... Lo único ahí es esto, que hemos tenido en cuenta, pero con años ha tenido exámenes muy buenos, no hay hipocalemia, por lo que está tomando un diurético, pero no hay ningún problema por ese lado. Entonces, es un buen medicamento para comenzar a trabajar en esas personas que no responden a los tratamientos alopáticos y que manejan la tensión muy alta. Otros medicamentos queridos por todos, por la cocina y por todo, es el ajo, ¿no? Acuerde que el ajo es una planta de origen asiático realmente, ¿no? Y en la actualidad está aclimatada en todo el mundo. Se ha empleado como, tradicionalmente se ha dado como antihelmítico, hipotensor, hipoglicemiante, espasmódico, hipolipemiante, y normalmente para todos los que son desórdenes intestinales. El ajo contiene su principal componente es la alinina, el 1%, con el sulfóxido de la cisteína. Y la acción enzimática, la alinasa, se convierte en alicina. ¿Sí? Dentro de eso también existen otros compuestos importantes como son la pigenina, la quercetina, que es un desinflamatorio, la miseritina, las saponinas y los aminoácidos como tal. ¿Sí? Normalmente el polvo del ajo, cuando se hace así, según el SCOG, o sea, la Asociación Europea de Fitoterapia, por cápsula trae 0,45% de alicina, más o menos. Eso es lo que trae acá. En la actividad farmacológica del ajo, ¿cierto? El estudio realizado en ratas en la administración de extracto de ajo se observó un nivel de baja el colesterol, los triglicéridos. Aquí podemos evidenciar ese detalle, que baja el colesterol, los triglicéridos. Es un antiagregante paclitario, ¿sí? Baja colesterol. También es el primer antibiótico que existió a nivel mundial, fue el primer antibiótico que usaron nuestros antepasados, era el ajo. Y el aceite de ajos en pacientes con enfermedad arterial coronaria reduce significativamente los niveles de colesterol total y triglicéridos. Y es antihipertensivo. Además del ajo, le puedo hablar sobre muchos estudios que han hecho sobre el ajo, ¿sí? Y que nosotros no sabíamos, ¿sí? Por ejemplo,
tiene una actividad antiterogénica, hipolipemiante y policolesteriante, o sea, barre las grasas de las paredes arteriales y esa actividad es debido a unas enzimas, porque inhibe unas enzimas que se llaman beta-hidroximetilglutaril, que tiene que ver con la parte del colesterol, ¿no? Tiene actividad antitrombótica y fibrinolítica, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que inhibe los trombos prácticamente. Tiene actividad antihipertensiva, tiene actividad antioxidante, tiene actividad antimicrobiana, tiene actividad inmunoduladora, ¿sí? Se han estudiado que trabaja sobre necrosis tumorales alfa, ¿sí? Actividad anticancerígena, antitumorigénica también. Se ha estudiado que tiene propiedades citotóxicas frente a diferentes líneas celulares. Actividad farmacológica como antioxidante, ¿sí? Y la verdad los estudios son muy interesantes. De ajo hay que tomar 2 a 4 gramos 3 veces al día, lo máximo 4 gramos al día, para ayudarle a mejorar ese proceso que tiene que ver con la parte de la hipertensión arterial. Otras plantas muy utilizadas para la hipertensión arterial, otras especies utilizadas para la hipertensión arterial, son por ejemplo estas plantas que sirven como diurético, y entre ellas tenemos el famoso Equiseto giganteum, ¿sí? Más conocido como el famoso cola de caballo, que tiene unos estudios muy interesantes y es en las partes utilizada como un diurético antiinflamatorio y ayuda a cicatrizar heridas también, ¿sí? Aparte, porque tiene su principal componente la quercetina y también el silicio. El silicio es muy bueno para las articulaciones. Pacientes que tienen ácido úrico, es buenísimo darles cola de caballo porque el silicio le ayuda a regenerar y de paso le ayuda a eliminar el ácido úrico dentro del organismo, ¿sí? Aparte de eso, tenemos que es un diurético y ayuda junto, por ejemplo, si yo puedo darle ajo y cola de caballo, una combinación, ¿sí? Le puedo dar cola de caballo y mastranto también. Aunque mastranto también tiene un efecto un poquito diurético, pero no hay ningún problema. O le puedo dar cola de caballo y hojas de olivo, por ejemplo, para manejar una hipertensión arterial. Y yo sé que el paciente va a responder de una manera muy interesante. También presentó leve actividad citotóxica frente a cultivos celulares y además de eso, podemos mirar que la musculatura lisa evita las contracciones musculares. Es uno de los diuréticos más usados en Colombia y también tiene un efecto antiséptico como tal. ¿Cómo manejaríamos nosotros una hipertensión arterial con plantas? Según los protocolos. Primero que todo, primero miramos los valores de la presión arterial. Presión arterial normal alta, hipertensión arterial ligeramente alta, hipertensión grave y moderada. Si tenemos una hipertensión grave y moderada, lo mandamos para el médico una vez. Pero si tenemos una tensión normal alta, podemos tomar medidas higiénico-dietéticas. Primero que todo, si el paciente a los 2 meses no funciona, pues yo pienso que aquí esto no podemos saltar y una vez podemos ir entrando a la parte fitoterapéutica, ¿sí? El control normalización de la tensión, si mejora con las medidas, entonces controles periódicos. No me mejoró con las medidas dietéticas, perdón, entonces vamos a entrar a un tratamiento fitoterapéutico. Acá en la tensión ligera, de una vez, medidas higiénico-dietéticas y de paso una vez pasamos a un tratamiento fitoterapéutico. Puedo manejar olivo y ajo, pero aquí podemos manejar olivo, ajo, mastranto, cola de caballo, ¿sí? En combinaciones. Y lo que hace es un monitoreo. Si la presión normaliza, controles periódicos, y si no normaliza, entonces entramos un poquito más fuerte a los tratamientos. Y si definitivamente no ha normalizado, entonces lo mandamos para el médico. Aquí está cómo se trabajaría un paciente prácticamente desde el lado de la regencia y farmacia. Estos son protocolos que se utilizan para eso, ¿no? Entonces, uno cuando sigue los protocolos no tiene ningún problema para nada. Otras patologías de la parte circulatoria es las famosas aterotrombosis, ¿cierto? Dentro de las famosas aterotrombosis, sabemos que es la formación de trombos prácticamente. ¿Y qué es eso? Es un proceso etiopatogénico
causante de la mayoría de enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de mortalidad en el mundo occidental. Los procesos iniciales y paralelos que se originan de la aterogénesis son el depósito de lípidos, su modificación oxidativa y la difusión endotelial. Normalmente hay un incremento en la expresión de las moléculas de acción que se fijan en los leucocitos del endotelio. O sea, imagínense, está dentro de la arteria prácticamente, ¿sí? Y lo que hace aquí dentro de la arteria, estos son los leucocitos del leucocerio, aquí se van armando la parte de los trombos, y lo que hacemos es que se va tapando por activación, exposición al colágeno, ahí se va generando un tapón dentro de la arteria, la sangre circulante no favorece la acción, activa las plaquetas que vuelven y se pegan también ahí, recogen los factores que incrementan el riesgo de una enfermedad cardiovascular, y por último, colesterol, triglicéridos, ayudan a que ese tapón se arme más ahí, ¿sí? El factor de riesgo, normalmente la obesidad, estar con hiperglicemia, hipertriglicemia, colesterol, presión arterial y la glicemia basal, ¿sí? Normalmente. Entonces, la aterosclerosis es un término recientemente utilizado para reconocer que tanto la aterosclerosis, la evolución de la placa, y la trombosis aguda repetitiva están íntimamente relacionadas en la presencia de eventos cardio y cerebrovasculares, una ACV, en la evolución dinámica de la placa, no obstructiva, ser obstructiva en semanas o meses. Es una enfermedad generalizada y progresiva que afecta principalmente las arterias de mediano y largo calibre que afectan los territorios vasculares, coronario, cerebral y vascular periférico. O sea, son las arterias que se tapan y se llama arteriosclerosis. Especies que podemos utilizar prácticamente en la aterotrombosis, ¿sí? Acuérdense una cosa, cuando nosotros hablamos del colesterol del triglicérido, nosotros hablamos que el colesterol, ninguna grasa contiene colesterol, porque el colesterol realmente se sintetiza en el hígado y también se encuentra, y es debido a los alimentos de origen animal, como carne, huevo, bueno, no huevos, porque eso está sacado de la historia, pero sí ciertas carnes, derivados de la leche sí, vegetales, entonces, y los triglicéridos es sacado del consumo excesivo de las harinas, como todo lo que tiene que ver con papa, arroz, yuca o llama, plátano, eso produce y sube los triglicéridos, ¿sí? Entonces, los triglicéridos normalmente son moléculas de grasa formada por tres ácidos grasos y una molécula de glicerol, y eso por eso se llama triglicéridos, 3 de ácidos grasos y una molécula llamada glicerol. Y es la forma frecuente que se encuentran grasas en los alimentos. Normalmente la acumulación de triglicéridos se conoce como hipertriglicidemia y se conocen diversos tipos dependiendo de los valores elevados del colesterol y triglicéridos. Normalmente ellos se movilizan junto al colesterol y por los métodos dietéticos y farmacológicos suelen conseguir el proceso. Entonces, ¿qué especies utilizamos? Entre las especies más utilizadas se destaca el ajo, que ya había hablado del ajo. Las drogas efectivas en trastorno vascular periférico y en las drogas con antioxidantes. Se comentarán solamente las especies que actúan selectivamente sobre la formación de ateromas mediante el metabolismo del colesterol. Otra planta muy utilizada, que no se utiliza mucho por acá, pero que ayuda muchísimo, es el algarrobo, ¿sí? Normalmente la actividad farmacológica, la goma de garrofín, tiene propiedades hipolipemiantes, ¿sí? Que es la famosa serotina cisquila, y la composición química está formada por un 95%, tiene propiedades hipoglicemiantes, y realmente pues ahí utilizan prácticamente el algarrobo, ¿sí? Cuando hablamos de eso, la goma que produce, la goma que se crea de ese proceso común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el algarrobo lo que más activa es que contiene tanino, flavonoides, la planta como tal, ¿sí? Esteroides, catequinas, y la ecosión mostró efecto normalmente para bajar el colesterol de triglicéridos, también tiene efecto a nivel diurético, ¿sí? Y ayuda bastante en la parte de la trigliceridemia, ¿no? Por si acaso se toma 1, 2, 3 veces al día. Estas son las plantas que se utilizan y que nunca estamos pendientes de eso, ¿sí?
Ahora, otra planta muy interesante es la onagra. La onagra es una de las plantas espectaculares para esto. Normalmente la onagra, yo qué les puedo decir, es una planta muy americana, especialmente norteamericana, y las semillas contienen el 15% de aceite formado por glicerios, ácido linoleico, ácido estereico y oleico, ¿sí? Y dentro de su actividad farmacológica, por su contenido de aceite, especialmente por su alta riqueza en grasas grasos, tiene propiedades emolientes, antiinflamatorias, antioxidantes, antiagregantes plaquetarias. Los ácidos grasos esenciales son precursores de prostaglandina, leucotrienos y tromboxanos. Entonces, especiales para la piel, para la función inmunológica del individuo y especialmente para todo lo que tiene que ver con mejorar la arteriosclerosis por sus efectos. ¿Hay que funciona esto? Los aceites esenciales, el cis-linoleico, el estranoico y el oleico. ¿Sí? Eso es lo que funciona ahí. Pero algo especial, para mí la onagra, bueno, esto funciona muy bien para la parte, pero onagra en mujeres con síndrome premenstrual es espectacular. Yo digo que todas las mujeres tienen que tomar aceite onagra, o más conocido en el mercado como Evelyn Prisma Rocks. Es la planta de la mujer, llamo yo. O sea, en mi concepto y mi experiencia, la onagra sirve para problemas premenstruales, problemas con metrorragia, hemorragia, amenorrea, problemas que tienen que ver con inflamación, menopausia, perimenopausia, posmenopausia, y en mujeres que tienen a producir quistes, miomas, ovario poliquístico, el onagra es espectacular combinado, pues puede combinarlo con vitamina E, por ejemplo, pero es un efecto muy bueno y es un efecto muy rápido en mi experiencia clínica con esta planta, por eso la quiero mucho para la parte de la mujer, es espectacular, esta la mujer, sino que las indicaciones también sirven para la arteriosclerosis, pero ahí tiene un efecto muy interesante sobre ese proceso. Otra cosa que podemos utilizar es la lecitina de soya, ¿sí? Dentro de la lecitina de soya, sabemos que la soya contiene alta proporción lípica, ¿sí? Entre 15 y 20%, y la lecitina de soya tiene propiedades hipolipemiantes y los fosfolípidos son hipolipemiantes también, ¿sí? Hepatoprotectora, y normalmente el único efecto ahí es que puede producir un poquito de alteraciones gástricas, pero el resto, la lecitina de soya es súper buena. Están recomendados como coadyuvantes de tratamiento de la hipercolesterolemia, leves y moderadas, y los fosfolípidos además trabajan en hepatopatías crónicas. Normalmente esto viene en capsulitas y se toma 1 o 2 cápsulas al día, cada 12 horas. Es muy conocida y usted la puede conseguir en cualquier farmacia natural. Colesterol y triglicéridos, lecitina de soya. Onagra, especialmente para aquella mujer, para la mujer que tiene problemas premenstruales, pero también sufre de colesterol y triglicéridos, denle onagra, ¿sí? Algarrobo, para aquellas personas que quieren ayudar a bajar también la hipoglicemia y que sufren problemas digestivos y no toleran lecitina, entonces podemos trabajar el algarrobo. Un honguito muy conocido, que es el famoso Ganoderma lucio, ¿cierto? El Ganoderma lucio, que tiene como nombre reishi, aunque también pueden decir Ganoderma japonicum, ¿sí? Contiene tripertenos, ácidos ganodérmicos y otros compuestos que contienen polisacáridos. Este hongo estrellado. ¿En qué sentido? En que lo han utilizado, muchos multiniveles lo usan, pero la idea es utilizar buenas dosis de este hongo para que tenga su funcionamiento. El café no funciona muy bien, discúlpeme que lo diga, porque hay mucha gente que toma el café con el hongo. Es mejor tomarlo puro. Qué pena. Sí, 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 señor. es que, bueno, Ganoderma lucien sí es como la marca o lo que representa el hongo. No, mentira, Sí, el hongo es Ganoderma lucien, ¿cierto? sí. Pero hay un café, no me acuerdo ahorita el nombre específico, y Gano sí café. ese mismo, Ujú. lo han vendido pues por todo Colombia, ¿no? Sí, pero es que yo refiero, a mí, la verdad a mí no me gustan los multiniveles, la verdad se ha dicho, por los valores excesivos que crean los productos, pero
Pero es que cuando hablamos de consumir 1 gramo en una libra de café, ¿usted cree que va a consumir totalmente? ¿Usted sabe cuánto hay que consumir del hongo exactamente para que usted vea sus efectos dentro del organismo? Normalmente hay que consumir 300 miligramos microcortizado, normalmente 3 veces al día, 900 gramos, ¿sí? Entonces, y ellos utilizan, la dosis es muy pequeña para tanto efecto. Además, aumentan más el efecto de la cafeína y más lo que le hace la cafeína que lo que hace el hongo. Entonces, no estoy en ese tren. Y además, los valores del hongo son mucho más económicos. Yo tengo un hongo, yo consigo un hongo, pues, en mi farmacia, yo lo consumo cuando lo necesito, y es de Ganoderma lucio de 1500 miligramos y viene con vitamina C en una cápsula grande. Con una sola dosis de esos uno ya tiene sobre y basta, ¿sí? Valores en el mercado, les voy a aventar el valor, trae como 90 cápsulas, vale 70.000 pesos. Imagínense usted, con esos 1500 miligramos dentro del multinivel, ¿cuánto termina gastando? Como 1.500.000. Entonces, eso es el efecto que uno quiere ver. Uno quiere consumir cosas que sean buenas, bonitas, en este caso efectivas, eficaces y a un buen precio para nosotros. Bueno, sigando con el hongo, el reishi tiene propiedades inmunoestimulantes, eso nadie lo puede hablar. Tiene propiedades antivíricas, antiinflamatorias, analgésicas, antihipertensivas, ¿sí? Inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Aparte de eso, hipoglicemiante y protector hepática. Las indicaciones de este hongo en tratamientos con hepatitis agudas, crónicas, también se emplea como el protector hepático, coadyuvante en tratamientos oncológicos y procesos que cursan con inmunodeficiencia, como patologías alérgicas e inflamatorias, y en la prevención y el tratamiento de la hipercolesterolemia. Su posología tiene que ser de 6, perdón, no es de, yo tengo que hacer 1.5 gramos, pero aquí estaba en un poquito, pero la posología tiene que ser de 6 a 12 gramos de reishi al día repartido en 3 tomas para que haga el efecto. O sea, yo tengo cápsulas de 1.5 gramos, me tomo 2, 4 cápsulas de las que yo tengo al día para que tenga un efecto real y práctico hacia las patologías que queremos manejar. El hongo es súper bueno, eso sí, no lo puedo, la seguridad es efectiva y realmente es muy bueno para ese proceso. Entonces, reishi, bueno para todo lo que tiene que ver con enfermedades oncológicas, enfermedades cardiovasculares y problemas del sistema inmunológico como tal. Entonces, si tengo un paciente oncológico que le suben los triglicéridos, el colesterol, vean, tome Ganoderma. Le va a servir para todo ese proceso como tal. Levadura roja, ¿sí? Esto lo trae una coenzima Q10, se llama coenzima Q10 más RRA, que es levadura roja, ¿sí? Y la levadura roja se obtiene por fermentación de arroz y es una mezcla de hongos del género Monuscos, Purpurea es bueno, y otros que utilizan para obtener vino de arroz, ¿sí? La composición química del compuesto principal de la levadura roja es la monocolina K, que se comercializa con el nombre genérico de lovastatina. Vuelvo, lo repito, de esto aquí está la lovastatina. Esa es la, ahí está la lovastatina sin tratamientos alopáticos. Lovastatina, ¿sí? Se llama monocolina K. La actividad farmacológica, bueno, ustedes saben cuál es la actividad farmacológica. Enzima limitante, la biosíntesis endógena del colesterol. La monocolina K es un profármaco derivado de la beta-hidroxilactona que se hidroliza y bueno, ahí comenzamos, ácido melavónico y bueno, todo el proceso. La levadura roja se administra en cápsulas de 600 miligramos y una mezcla estandarizada de levaduras rojas con un contenido, normalmente 2 cápsulas al día es suficiente para manejar colesterol y triglicéridos. De aquí sacan la molécula de la lovastatina, que también la tiene el hongo Lentinula edoe, ¿no? De aquí la sacan, para que sepan ustedes, y la pueden consumir en forma natural, sin efectos secundarios y reacciones adversas, ¿no? Como el sueño, el mareo que da y el vértigo. Bueno, otra muy utilizada es el té verde, ¿sí? Las infusiones de té verde disminuyen significativamente las concentraciones plasmáticas de colesterol y triglicéridos, así como la relación entre las lipoproteínas de bayas y alta densidad. Los compuestos activos de los polifenoles derivados de las catequinas y la epicatequina, que previenen la oxigenación del colesterol ligado a las LDL, que tiene un papel central en el desarrollo de la arteriosclerosis.
Las dosis antioteragénicas son de 10 infusiones diarias. Por eso es mejor consumirlo en cápsulas, ¿no? Que normalmente tiene polifenoles el 97% y se toma normalmente 3 veces al día, ¿sí? El famoso té verde que muchos lo utilizan para bajar de peso, pero le voy a decir la clave. Todos los tés, todos los polvos que venden en el mercado, llámese col algo, col limpieza, col no sé qué, tienen té verde y piensan que es el té verde que viene con pitaya, que viene con linaza, que viene con... Pero eso le echan o acacia a la India, que es un laxante, o zen. Entonces las personas piensan que es el efecto de la fibra y lo que están haciendo muchas veces, sí, la fibra funciona, la fibra sola funciona, pero cuando le ponen el zen aumenta el efecto laxante y también se pierde la flora bacteriana y es porque está obligando al cuerpo a evacuar de una forma no normal. Entonces, ojo con eso. Y yo sé que alguna de ustedes, en algún momento, algún familiar toma fibras de este tipo, ¿sí? Fitoestisteroles. En la parte de los fitoesteroles, ¿sí? Con el nombre de fitoesteroles se conocen los esteroles provenientes de los vegetales y se trata de análogos estructurales del colesterol. Entre ellos tenemos el beta-cisterol, los sistemasteroles y normalmente estos compuestos fitoesteroles, ¿sí? Son sacados de plantas en particular, ¿sí? Y que ayudan a mejorar el proceso de bajar colesterol. Entonces, sí, eso se absorbe prácticamente en el tracto digestivo y normalmente lo podemos tomar 1 o 2 cápsulas, 5 gramos de esteres de estanol es suficiente para ayudar a mejorar colesterol y triglicéridos, ¿cierto? Entonces, podemos decir que para consejos del paciente, para el colesterol, normalmente lo que necesitamos es en los hábitos dietéticos, básicamente que consigan en una dieta sana, que normalmente maneja las calorías recomendables, aporte de lípido básico principalmente en plantas. Por ejemplo, el flaxseed oil también ayuda, el aceite de linaza, que tiene omega 3 puro, ayuda a bajar colesterol y triglicéridos. Se me olvidó anotarlo acá, pero ahí se lo estoy diciendo por si acaso. ¿Yo puedo combinar? Claro que yo puedo combinar. Yo puedo combinar un aceite de linaza, por ejemplo, con el reishi, que es el omega 3 con el reishi, lo puedo combinar. Puedo combinar el onagra con el reishi, por ejemplo. Normalmente lo que hay que mirar es que no haya interacción entre ellos y que no tenga la misma estructura. Yo puedo combinar un omega 3 con la levadura roja, claro que lo puedo combinar, no hay ningún problema. Entonces, eso es la idea. Las combinaciones de productos fitoterapéuticos se pueden hacer mientras no haya interacción entre ellos y sirvan de una u otra manera para ese proceso. Ahora vamos a mirar, ¿sí? Fitoterapia para el sistema nervioso central. Yo les dije que hoy les iba a tratar de darles algunas apartes de esa parte de la fitoterapia. Cuando hablamos de la fisiología del sueño, que es algo muy interesante, normalmente lo que vamos a abordar es la utilidad de las plantas medicinales de diversos trastornos relacionados con el sistema nervioso central. Pero antes de abordar es importante establecer la diferencia que existe entre algunos términos farmacológicos. La palabra sedante e hipnótico entre las plantas no son sinónimos. Si bien es cierto que la planta que posee una de las actividades farmacológicas puede promover la otra, con un sedante disminuye la actividad moderada de la excitación. Tranquiliza en general a la persona que lo recibe, mientras que un hipnótico produce somnolencia y facilita el inicio y la conservación de un estado de sueño similar al sueño natural en características electroencefalográficas. O sea que si yo le doy un sedante lo relajo y si le doy un hipnótico es para que produzca sueño, ¿sí? Eso es lo que pasa con la fisiología del sueño. Perdón, esa palabra para que tengan en cuenta, ¿sí? Es que la planta es sedante hipnótica, o sea, relaja y en una dosis más altas produce sueño. ¿Qué es el sueño? Rápidamente. El sueño es una situación fisiológica y natural del organismo durante la cual se produce una pérdida reversible de la conciencia
de la actividad motora y la capacidad de respuesta de estímulos externos. Es decir, que durante el sueño las reacciones psicomotoras o estímulos de ambiente están claramente disminuidas y la corteza cerebral procesa una mínima cantidad de estímulos externos. El sueño fisiológico no es un proceso homogéneo, sino que se divide en una serie de etapas que se pueden diferenciar por actividades mostradas en el electroencefalograma. Entonces, existe y va por los movimientos oculares. No sé si ustedes sabían que ustedes cuando están en sueño profundo mueven los ojos de una forma súper rápida, ¿sí? Y eso es lo que nos dice a nosotros cómo está el sueño, ¿sí? Un primer sueño, el sueño lento o no REM, que a su vez se divide en 4 escalones de 1 a cuarto, de mayor a menor conciencia, o sea, va perdiendo usted la conciencia. En este sueño se va produciendo el desatamiento progresivo, y cuando una persona comienza a dormir, su sueño transcurre sucesivamente por la etapa 1, 2, 3 y hasta alcanzar la etapa 4. En la etapa 1 se pierde la conciencia y se puede tener alucinaciones hipnogénicas. En la etapa 2 se observan movimientos oculares y la actividad muscular se encuentra reducida. En la etapa 3 y 4 se caracteriza por ondas lentas de gran amplitud. Entonces, en la siguiente, normalmente el sueño nocturno se organiza en esas etapas en 4 o 5 ciclos y cada de esas etapas se van pasando entre 90 a 120 minutos. O sea, usted cada 3 o 4 horas está comenzando nuevamente la etapa 1. Por eso es que muchas veces uno se despierta o escucha el ruido, pero ya cuando está ya pasado todos estos ciclos y vuelve y se queda dormido, ¿sí? Pero hay personas que pasar de una etapa, cuando termina la etapa, para volver a reiniciar la etapa, es donde comienzan a despertarse y normalmente esos ciclos repetitivos, ya se les afectan durante toda la noche. O sea, cada 3 horas están despertando de una forma brusca, donde no tendría que ser así. Las necesidades del sueño dependen de la edad. Por ejemplo, un recién nacido está dormido prácticamente todo el día y según va creciendo aumenta sus periodos de vigilia. Un adulto presenta grandes variaciones y puede dormir entre 5 a 9 horas, un adulto diarias. Los ancianos tienen un sueño más ligero, se despiertan varias veces durante la noche y su sueño nocturno no suele sobrepasar de 6 a 6 horas. O sea que un adulto, un joven, tiene que dormir por lo menos, se dice que el niño duerme casi todo el día, después de los 7 hasta adulto 9, por lo menos tiene que dormir 11 horas y el adulto duerme 9, por lo menos de 5 a 9 horas para tener un sueño más o menos bien. Cuando hablamos del insomnio, ¿cierto? Se define como una carencia en la cantidad de calidad del sueño. En la actualidad es uno de los síntomas más ligeros que hay entre la población y el insomnio puede afectar al 18% de esta población, sobre todo a mujeres embarazadas, personas mayores, aquellos que estudian regencia, los afecta mucho el insomnio y no pueden dormir haciendo trabajos. Y así el 32% de las personas de más de 80% padecen esta patología de insomnio, frente al 3% en edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. O sea, ustedes, señores jóvenes, porque yo pasé por esa, entre los 20 y los 30 años, solamente de cada 100 personas, 3 pueden sufrir de insomnio. No sé cuántas sufrirán de insomnio actualmente. Definitivamente el insomnio se distingue por 2 aspectos esenciales: el trastorno del patrón del sueño durante la noche y la repercusión de dicho trastorno durante el día. Pacientes con insomnio transitorio normalmente se asocia generalmente a ansiedad, acontecimientos vitales y suele durar menos de 3 semanas. Cuando el sueño pasa por más de 3 semanas ya comienza a tener un problema fuerte, ¿sí? Otro trastorno que se evidencia en la parte del sistema nervioso central y que puede ser trabajado con fitoterapia es la ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es un síntoma, porque muchas veces dicen, yo tengo ansiedad, pero porque comí un dulce. No, eso no es ansiedad. La ansiedad realmente es un síntoma cardinal de muchos trastornos psiquiátricos. Es una emoción humana universal que es difícil de explicar en términos biológicos o psicológicos. En general, las personas experimentan dificultad para controlarse, genera una inquietud y lleva asociado además a los síntomas como agitación o sensación de estar sobrecargado, agotado, fatiga, dificultad de concentración,
trastornos de memoria, irritabilidad, tensión muscular y perturbación del sueño. Existen varios tipos de ansiedad. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad fóbica, ¿sí? Situaciones que se definen por presencia de objetos que en sí mismos no son peligrosos, y normalmente fobia quiere decir miedo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son miedosas y producen ansiedad a perder el control. Hay personas que tienen la sensación a la muerte. Hay personas que tienen ansiedad a la parte fóbica más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de las ansiedades y los miedos asociados, tenemos la agorafobia, que es temor, lugares abiertos, a las multitudes, las fobias sociales, están relacionados con el miedo a ser enjuiciado por otras personas, aquellos que no salen que porque son feitos, y no es así, son los estereotipos van cambiando. Las fobias específicas, que ya es lo que se aparece en situaciones muy específicas, por ejemplo, a las alturas, a los truenos, a los animales, a viajar en avión, en espacios cerrados. Y hay otras clases de ansiedad que pueden ser y que pueden llevar a trastornos más fuertes, como son la parte de los síntomas depresivos, obsesivos, e inclusive pueden generar trastornos de pánico, ¿no? Que normalmente se caracteriza por aparición de crisis recurrentes de ansiedad grave o un pánico no relacionado con ninguna situación, y lo que genera es una parálisis, palpitación, dolor precordial, dice me va a dar un infarto, sensación de asfixia, mareos o vértigos, sensación de irrealidad. La crisis puede durar unos minutos, pero en ciertos casos puede persistir más tiempo, y es predomina mucho en mujeres cuando entran a la perimenopausia, a la menopausia, tienen muchas crisis de pánico. Trastornos de ansiedad generalizada, que es otro trastorno bastante fuerte, y aparece una ansiedad que limita las condiciones del paciente en la parte ambiental en particular. Sensación constante de nerviosismo, esa persona que usted ve toda nerviosa, tensión muscular, temblores, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas. Aparece con mayor frecuencia en mujeres, bueno, en mujeres que en hombres, pero yo ya ahorita veo todo por igual, especialmente después de la pandemia. Vienen los trastornos ansiosos depresivos, que aparece una ansiedad y una depresión, sin que ninguno de ellos sea predominante. Aparece síntomas vegetativos, aunque no sea de forma intermitente, y normalmente su prevalencia ha sido bastante elevada. ¿Sí? Entonces, normalmente hay muchos modelos médicos que tratan de explicar que es un problema entre los sistemas de transmisión neuroquímica, los neurotransmisores realmente, que la serotonina, que la dopamina, que la oxitocina, ¿sí? Que es un proceso en la parte del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, con la adrenalina. Pero lo que queremos ver aquí es cómo podremos ayudar con ese trastorno dentro de las partes de las especies más utilizadas, por ejemplo, el insomnio, la ansiedad y el nerviosismo como tal. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar. Una de las más utilizadas es la valeriana. Todos la conocen, ya hay personas que han trabajado muy bien sobre la valeriana. Y sabemos que la composición química de la valeriana está pues porque tiene valeopotriatos, ¿sí? Y los isobaleopotriatos, ¿sí? El aceite esencial de composición es variable, contiene valerona, valeral y ácido valerico. ¿Alguien ha olido la valeriana? ¿Alguien ha olido la valeriana? ¿Ha tomado y ha olido a qué huele la valeriana? El que me diga que huele la valeriana le doy 0,1 en el parcial. Pues en gotas, profe, o sea, ¿A qué huele? yo olí la de León, creo que sí. Yo olía como a florecitas, algo así, es un olor suave, como a No, lavanda. daño. Eso ¿No? no huele a Entonces no era lavanda. valeriana. No de la valeriana, papi. Era otra cosa. ¿Quién ha olido a la valeriana? ¿Nadie? Profe, la valeriana, ¿Huele a qué? la valeriana tiene, bueno, tiene un sabor como amargo, amarguito. ¿Y el olor a qué huele? Y eso huele como a, ¿cómo le dijera yo? No, dígamelo usted cómo le viene la primera palabra a la boca, usted, cuando toma una valeriana, el olor es un olor.
La Nadie le mal, pegó. como feo. ¿Cómo a qué lo representaría usted? Como a, como a hoja seca, no sé, algo No, así. señora. Bueno, pues Nadie le pegó. La valeriana huele a pecueca. A eso huele la valeriana. El y que ha es olido amarga. y si el que ha olido la valeriana sabe que es un olor feo. Es un olor feo la valeriana. Vean, nadie se ganó el 0,1. Me extraña, no han olido valeriana. Y el sabor es amargo, sí, señora. Eso sí le pegó a usted, muy bien. Sí. La valeriana, pero la valeriana es buenísima. La valeriana induce y mejora la calidad del sueño, reduce la frecuencia de los despertares y la actividad motora nocturna, los estudios. El mecanismo de acción de estos compuestos se cree que podría disminuir la degradación del GABA, o sea, ayuda a retrasar la degradación del GABA. Y acuérdense que el GABA es el que tiene que ver con todo el sistema, esa alteración, ansiedad, hay que consumir GABA o valeriana. En la valeriana se ha detectado grandes cantidades de glutamina. La L-glutamina es maravilloso, sirve para el sistema, inclusive, sirve hasta para el colon, ¿no? Que podría ser captada de las neuronas y transformarlas en GABA. En los ensayos realizados con ya moléculas especiales de valeriana como los bolicotratos, en animales se ha demostrado una reducción de la actividad locomotora, un efecto espasmolítico y una reducción de la agresividad, o sea, nos tranquiliza, ¿sí? En otra, posee propiedades sedantes e inductoras del sueño que son potenciadas por la administración simultánea con ácido valerico, ¿sí? Normalmente la valeriana hay que saberla trabajar. Cuando se saca el extracto directamente de la planta no seco, tiene unos metabolitos. Y cuando la planta está seca, tiene otros metabolitos. Entonces aumenta más, por ejemplo, en bolipetratos y los otros disminuyen o los extractos secos tienen más ácido valerénico, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? En las indicaciones, está indicada para tratar la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio leve, aunque hay otra planta más precisa para el insomnio, y los trastornos de sueño de origen nervioso. La Organización Mundial de la Salud incluye la valeriana como una planta sedante, suave e inductora del sueño y está indicada como una alternativa suave y sustituta de sedantes como las benzodiazepinas. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo estamos diciendo acá. Y en procesos de deshabituación a ellas. Y nosotros tenemos un paciente que toma muchas benzodiazepinas, que es que ya quiero ayudarle a bajarle, entonces tome valeriana y puede ir deshabituando el consumo de esas pastillas. Como, ¿qué? ¿Cómo es que llama? Trazadona, por ejemplo. No sé, ahorita no se me viene a la cabeza alguna benzodiazepina. Causada y también está indicada en la ansiedad, procesos de deshabituación. Por ejemplo, en procesos de deshabituación del tabaquismo también ha funcionado y en alteraciones del sueño también ha mejorado. La valeriana no debe tomarse inmediatamente antes de dormir, ya que puede producir una hipersomnia. Por eso se combina con pasiflora, ¿no? Debe administrarse a mediados de la tarde y en caso necesario 1 o 2 horas antes de acostarse, no de una vez, ¿sí? La capacidad de la valeriana no es inmediata del sueño, entonces por eso lo combinamos mucho con pasiflora, para que sepa. Y debe que advertir al paciente normalmente que no tómalo con alcohol, por ejemplo. La otra que es muy interesante es esta florecita que me fascina, que se llama la flor de la pasión, más conocida como pasiflora. Normalmente la pasiflora, dentro de su composición química, normalmente las partes aéreas, las hojas, contienen flavonoides en lo que se encuentran los glucósidos de apigenina y luteína, ¿sí? Contienen malto, etimantol, armalina, hermano y armina, y entre la actividad farmacológica de la pasiflora, el extracto de la pasiflora produce tanto en animales de experimentación como en humanos depresión del sistema nervioso central. O sea, esto sí lo pone uno a dormir, esto sí es un hipnótico como tal. Hay muchos ensayos en animales que confirman la actividad ansiolítica, además de eso sirve para la ansiedad por vía oral, y esto lo hicieron en dosis de 1,5 miligramos sobre kilo de peso. Administrado por vía oral prolonga el tiempo de sueño inducido, ¿sí? También nos ha ayudado como un efecto ansiolítico, tiene una actividad también sedante y es muy segura, ¿sí? Ha demostrado en efecto in vitro
que tiene un efecto ansiolítico similar al producido. Mire el efecto que produce. Un efecto ansiolítico que ya lo trabajaron, producido muy parecido al diazepam, sin efectos de quedarme yo metido en la adicción del diazepam. ¿Sí? Exactamente lo hicieron el estudio y comprobaron que la pasiflora en una dosis puede llegar a mejorar todo el proceso ansiolítico y tal cual puede abandonar el diazepam o ayudar a hacer una deshabitualización del diazepam como tal. ¿Sí? Entonces, en los estudios del efecto hipnótico producido por la combinación de la pasiflora y la valeriana, espectacular. Eso no se hacen esperar. Normalmente los ensayos y la indicación de la valeriana están en estados de ansiedad y cuadros asociados con insomnio o nerviosismo como tal. Entonces, para que tengan en cuenta la combinación valeriana pasiflora. ¿Cuántas goticas tengo que darme 2 horas antes de acostarme? Pégase 90 goticas. Con eso es suficiente. Va a dormir y va a descansar muy bien. Pero es que yo no puedo dormir también porque ¿con qué la podría combinar? Un insomnio, 5 miligramos de melatonina sublingual más 90 gotas de pasiflora. Eso no hay medicamento que exista una dosis perfecta con eso sin necesidad de llegar a adicciones, ni mucho menos. En pacientes mayores que no duermen, creo que es una dosis fuerte, ¿no? Yo comenzaría con 5 miligramos de melatonina y 30 gotas de valeriana y pasiflora para poder descansar. Lo he hecho, Profe, señora. pero eso sí no produce adicción, yo sí creo. No, para nada. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Yo he sufrido insomnio y lo he hecho. Y solamente una vez en mi vida sufrí insomnio. Y al son de hoy, nunca, yo la tomé como por un mes. Ya. No volví a tomar y ya. No, no pasó nada. ¿Sí? Pero en su caso, ¿qué tal en otros Ah, casos? Sí. lo que pasa es que hay abuelitos que realmente sí no duermen todo el día durmiendo y en la noche no quieren dormir. Entonces, eso es otra historia. Pero es que cuando hay pacientes que sí, si no duermen, prácticamente al otro día amanecen ya para San Camilo. Ese paciente puede hacer esa combinación, se la recomiendo, es muy buena. Melatonina de 5 miligramos con 30 gotas de pasiflora. Excelentísimo. Descansa. Inclusive sí sabía que algo para aquí, eso es para entrenar, ¿no? Aquí no lo vas a ver sobre toda la universidad. Lo están utilizando la pasiflora en vez de darle Ritalina y estos medicamentos para los niños, les dan 10 a 15 goticas de pasiflora y los berracos se calman totalmente. Calmaditos, calmaditos. Y no produce adicción. ¿Ah? Conocí una señora, eso me lo enseñó una señora que el hijo era muy cansado en el colegio y me dijo, no, a mí me mandó el psiquiatra y me manda esa fórmula. Y yo dije, no, este niño no dura un año así tomando esa vaina. Y con 15 goticas de pasiflora el pelado se calmaba totalmente, relajadito, no molestaba. Y después la señora ya cuando lo suspendió y normal, el pelado muy bien. ¿Sí? Excelente. Yo creo que es por la inhibición del GABA que funciona esa parte. Entonces, ahí les dejo un truquito también de más. Otra plantica, la cabacaba. Ya como para culminar esta parte, la cabacaba se consigue en un medicamento que llaman Fofocabar, por si acaso. Y tiene unos estudios muy buenos. Tiene ribosomas que son las cabalactonas, realmente. Y tiene actividad tranquilizante, hipnótica y relajante muscular, es musculoesquelético y liso. Se han realizado numerosos estudios farmacológicos con los órganos de las plantas y sabemos que funciona muy bien dentro del efecto ansiolítico y puede ser mediado en parte debido por la cabalactona que genera ese proceso. Hace una regulación de la neurotransmisión GABA energética, ya que la lactona actúa sobre los receptores de la GABA y de la amígdala central, no las amígdalas, ¿no? Acuérdense que nuestras emociones son producidas por un órgano que se llama amígdala cerebral, entonces uno en vez de decir te quiero con todo el corazón, uno tiene que decir te quiero con toda mi amígdala, porque ahí es donde están mis emociones, ¿ok? Entonces es una regulación de eso. La cabaína también tiene propiedades anticonvulsionantes, analgésicas, inhibidoras de la actividad plaquetaria, y en estudios animales se ha mejorado que tiene una acción sedante, como una actividad anticonvulsionante, espasmolítica y es un relajante muscular muy bueno, o sea, para el estrés es genial. En los estadios clínicos realizados con cava, ponen de manifiesto que reduce la ansiedad de forma significativa. En los estudios
se ha trabajado ansiedad neurótica con síndrome de ansiedad no psicótica y alteraciones del sueño asociadas a este tipo de ansiedad. Mejora muy bien, es un medicamento para la ansiedad. En las indicaciones podemos hablar de tratamiento de ansiedad de niveles clínicos, subclínicos, tanto en ansiedad asociada a la menopausia como la ansiedad que aparece en pacientes con diferentes patologías. Está indicada en el tratamiento sintomático del nerviosismo, de irritabilidad, tensión, inquietud e insomnio. Se debe administrar 60 miligramos al día. Normalmente, esto es un medicamento, es una planta que se puede utilizar por un mes, prácticamente, para regular esa partecita. Hay un medicamento en la parte natural que se llama Fofocavar, que lo utilizan mucho para la parte de estar el sueño, perdón, para esa persona que está cansada, agotada, estresada, que no sabe qué hacer, toma Fofocavar y le ayuda al cansancio, al agotamiento, y de paso, porque tiene cabaína, le ayuda a relajarse de la menor manera. Entonces, espero que hoy hayamos aprendido un poquito más sobre el efecto de las plantas. Faltaron clases porque yo tengo diapositivas de todos los sistemas. Bueno, pero podemos mostrarles por lo menos que las plantas funcionan y que hay estudios completos sobre los metabolitos secundarios y su funcionamiento como tal. O sea, que nosotros podemos decir que las plantas podemos utilizarlas en prácticamente todo de una forma leve y moderada. Bueno, compañeros, ya faltando 10 minutos para las 8, pues por hoy ya terminamos esta clase. La próxima clase ya es un examen, creo. Un pequeño Profe. examen. Señora, cuente. A propósito del examen, ¿usted nos puede, por favor, decir más o menos cómo va a ser el examen? Por ejemplo, una pregunta, ¿va a salir preguntas de lo que, por ejemplo, ya hace rato usted viene mencionando que para qué sirven Todo. las plantas? Va a salir preguntas desde la primera tutoría hasta la última tutoría. ¿Cuántas Son- preguntas? ¿Como 100? No, 20 apenas. ¿20? Sí, 20 preguntitas. ¿Y Básicas. cómo es para escoger? ¿Cómo es? Ese lo puede hacer usted. Digo, le voy a decir lo que me decía a mí un profesor, ¿no? Decía, Ajá. ese examen se hace de a 2, y uno todo contento, y decía, sí, dijo usted y Dios, el resto, y el que no cree en Dios lo hace individual. Entonces, esto prácticamente, el examen es individual, pero todos sabemos y no vamos a entrar en discusiones que esos exámenes de individual no tienen nada, ¿sí? Entonces, pero el examen sale prácticamente de las clases, nada fuera de clases. Lo que ustedes vieron en clases sale en el examen. 20 preguntas vale el 30%, ¿sí? de la materia es el examen. Y pues está incluido todo esto, lo que estamos hablando acá, ¿sí? Entonces, para que ¿Lo tengan van a hacer de ustedes... selección o para responder? Normalmente yo lo hago de selección y lo responden en plataforma. Conmigo no hay complicación de eso. Yo me pongo a matarme que el examen, que unos dicen que